el Señor le continúe bendiciendo, hermano, a todos. Yo le quiero dar gracias a Dios por esta oportunidad que me da de exponer su palabra ante ustedes. Le quiero dar las gracias a los pastores por haber depositado su confianza en mí, al hermano Luis que no está aquí, por haberme tomado en consideración. Gloria a Dios. Yo le voy a invitar, hermano, a que estemos puestos en pie en reverencia a la palabra de Dios y que busquen en sus Biblias Primera de Reyes 15 y vamos a estar leyendo los versos del 1 al 3. Primera de Reyes 15, versos del 1 al 3. Y lee la palabra de Dios con la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. En el año 18 del rey Jeroboam, hijo de Nabat, Abiam comenzó a reinar sobre Judá. Reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalom. Y anduvo en todos los pecados de su padre que había hecho antes de él. Y no fue su corazón perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de David su padre. Vamos a extenderlo hasta el número 4. Mas por amor de David, dióle Jehová su Dios lámpara en Jerusalén, levantándole a su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén. Amén. Oramos. Dios bueno, Dios de misericordia, Dios justo. En el nombre de Cristo Jesús venimos ante tu presencia, Señor, la iglesia, la cima, Dios. En esta hora, oh Jehová, vamos a conversar sobre tu palabra, vamos a exponerla, Señor. Yo te ruego, Jehová, que abra los oídos de cada oyente en este lugar, Señor, y abra sus corazones, y que la palabra de usted, mi Dios, quede incrustada en sus corazones, Padre Santo, que toque sus vidas, Señor, y transforme la vida, Señor, de cada uno de nosotros, Señor. Ministranos, que sea tu Espíritu Santo que tome el control. Espíritu Santo de Dios, dale vida a la palabra, oh Jehová. Por medio de tu Espíritu Santo, dale vida y que sea grabada en nosotros, Señor, y podamos ponerla en práctica y llevarla a nuestros hogares, nuestros trabajos y cualquier lugar, Señor. Que podamos aprender de tu Espíritu y sea tu Espíritu quien predique en esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Puede sentarse, hermano. El tema que le he puesto a la prédica de hoy es celebra con anticipación tu victoria. Aquí vemos que Abiam o Abías, como lo va a mencionar más adelante, como vamos a ver, no hizo lo agradable delante de Dios. Con eso fue lo que abrí esta prédica. Él no hizo lo agradable delante de Dios, continuó con los pecados de Roboam, su padre, hijo de Salomón. Y quiero empezar con un preámbulo de qué fue lo que sucedió con Israel, por qué esto sucedió, por qué Israel está dividido. Y muchos de nosotros conocemos la historia. Sabemos que Saúl fue el primer rey de Israel. Saúl hizo lo malo delante de los ojos de Jehová, cometió blasfemia contra Dios. El Espíritu Santo lo abandonó, luego ungió en secreto a David. Y David tomó posesión, llegó a ser el rey de Israel. Y el corazón de David, dice la palabra de Dios, que era conforme al corazón de Dios. Y Dios amaba mucho a David. Luego que David expiró, llegó el tiempo de Salomón ser el rey. La palabra de Dios dice que Dios amaba mucho también a Salomón. Y sabemos de Salomón que Salomón fue el que construyó el templo, lo hizo hermoso. Hay casi un libro entero de las descripciones del templo que Salomón hizo a Dios, hermoso, y Dios lo llenó de sabiduría y en su corazón estaba Dios. Pero con el tiempo la palabra nos enseña que Salomón se desvió y por causa de este desvío de Salomón entró el pueblo en idolatría, y eso lo podemos ver en Primera de Reyes 11. Y estos fueron los pecados de Salomón. El primero es que se juntó con las mujeres impías. Estas mujeres, antes del pueblo entrar a Israel, cuando Moisés les dio las leyes, les dijo que no podían juntarse. Les dijo Dios que destruyera a toda esta gente, pero el pueblo no lo hizo así. No destruyeron a todo el mundo, no echaron fuera al cananeo,
por completo, ni ninguna de estas personas. Y esto los llevó a una idolatría. Entonces, ¿qué pasa? Salomón se juntó con estas mujeres impías, no solamente de lo que estaba alrededor, sino de todos los países. Y esto lo llevó a este pecado que nosotros conocemos, ¿verdad?, como yugo desigual. Por lo tanto, Salomón hizo yugo desigual. Salomón se fue desobedeciendo por completo la palabra de Dios. Ese fue el primer pecado que él hizo. Había dicho que no se juntara en Dios con estas mujeres porque irán a pecar el pueblo, a hacerlo servir a dioses falsos. Y Salomón, sabemos, tuvo un total de 1000 mujeres, 700 mujeres reinas y 300 concubinas. De estas 700, muchas fueron de otros países, como todos sabemos. Después de viejo, el segundo pecado, inclinó su corazón tras dioses ajenos y no fue perfecto de corazón como David su padre. Y el tercer pecado que vemos aquí, que edificó altares a dioses ajenos, llevando al pueblo de Israel a la idolatría. Todas estas cosas pasaron después de viejo. Él toda su juventud le sirvió a Dios fiel y después de viejo se desvió. Todo esto por causa del yugo desigual. Pero Dios no le hizo juicio a Salomón ahí. Cuando Dios le fue a advertir por las cosas que él hizo, Dios le dijo: yo voy a dividir tu reino, pero no lo voy a hacer en manos tuyas por cuanto tú construiste mi casa. Y le dijo: va a ser en las manos de tu hijo Roboam. Y nosotros vemos, quizás Salomón vio ahí la misericordia de Dios, por supuesto, porque Dios perdona, Dios es un Dios perdonador. Pero la consecuencia del yugo desigual, hasta el día de hoy, Israel la está pagando, una desobediencia, porque no fue hasta como 50 o 60 años que declararon a Israel Estado nuevamente. Desde que Israel se dividió, el pueblo fue echando para atrás. Tras idolatría, se levantaron uno que otros reyes que servían a Dios, pero volvían y caían en la idolatría. Por la desobediencia de Salomón se extendió hasta hoy día. Y este pueblo fue dividido. Sabemos que la historia de Israel, Babilonia lo tomó, lo destrozó y no ha vuelto a ser país hasta recientemente. Esto es lo que causa la desobediencia. Sí, Dios lo perdonó, pero una nación completa todavía paga el precio de esa desobediencia. Tengan eso en mente, hermano. Por estos pecados Jehová dividió a Israel, pero no lo dividió durante el reinado de Salomón, como dije, sino de Jeroboam. Entonces Roboam perdonó. Cuando Dios dividió el reino, Roboam tomó el reino y sabemos que se rebeló Jeroboam. Jeroboam no es que se rebeló contra la casa de Dios, sino que Dios lo ungió también como rey de Israel por medio de su profeta. Y cuando llegó el tiempo de volver a Israel, él volvió, tomó el reinado y Roboam huyó a Judá. Y Roboam le fue fiel a Dios por 3 años. Cuando Roboam toma a Judá, él comienza en solamente 3 años a conquistar ciudades, comienza a fortificar a Judá y lo hace un país, Judá y Benjamín, si no me equivoco. Y durante esos 3 años le fue fiel a Dios. Pero ahí fue después que vemos lo que dice aquí, que su corazón no fue perfecto delante de Dios y se desvió en los pecados del Padre. Pero yo no estoy aquí para hablarle de los pecados de Roboam. Nada que ver con los pecados. Esto es un preámbulo de lo que sucedió. Luego Roboam murió y Abías fue el que tomó el reinado. Y Abías tuvo guerra con Jeroboam, que era correctamente el rey de Israel. Y aquí es donde vamos a basar la prédica. Entonces vamos a brincar de Primera de Reyes a Segunda de Crónicas 13, si me pueden acompañar. Y comenzamos con la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los 18 años del rey Jeroboam, a los 18 años, reinó Abías. En el otro capítulo decía que era Abiam, son las mismas personas, sobre Judá.
y reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Micaía, lo mismo que Maca, hija de Uriel de Gabaa, y hubo guerra entre Abías y Jeroboam. Entonces ordenó Abías batalla con un ejército de 400,000 hombres de guerra, valerosos y escogidos, y Jeroboam ordenó batalla contra él con 800,000 hombres escogidos, fuertes y valerosos. Desen cuenta que la guerra que Abías tuvo con Jeroboam no fue fácil. O sea, no es como yo decir un 2-1, vienen 2 de ustedes contra mí. Yo quizás tenga una ventaja. Digo, no tengo una ventaja, pero tengo la oportunidad de defenderme y quizás ganar esta batalla. Pero eran 800 contra 400,000. No es fácil esta guerra. Ellos están ahí parados frente a un ejército enorme. Da un poquito de miedo al ojo, ¿verdad? Porque nosotros no nos dejamos ver. Nosotros nos dejamos llevar por lo que vemos. Y dice el verso 4: y levantóse Abías sobre el monte de Samaraim, que es en los montes de Efraín, y dijo: oídme, Jeroboam y todo Israel. Y aquí vamos a entrar a toda, como quien dice por ahí, Abías le leyó la carta a Jeroboam. Y a mí me encanta este capítulo por esto mismo. Dice: ¿no sabéis vosotros que Jehová Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos en alianza de sal? Pero Jeroboam, hijo de Nabat, siervo de Salomón, hijo de David, se levantó y rebeló contra su señor, y se allegaron a él hombres vanos, hijos de iniquidad, y pudieron más que Roboam, hijo de Salomón, porque Roboam era mozo y tierno de corazón, y no se defendió de ellos. Y ahora vosotros tratáis de fortificaros contra el reino de Jehová en mano de los hijos de David, porque sois muchos, y tenéis con vosotros los becerros de oro que Jeroboam os hizo por dioses. Ya vemos aquí que ya Israel estaba en la idolatría. Ya Israel es un país aparte de Judá, y los de Israel entraron en idolatría. ¿Qué sucede? Cuando Roboam, padre de Abías, fortificó a Judá, él lo hizo en rectitud con Dios y construyó sus altares a Jehová, y en Judá estaba la casa de Dios. Y los de Israel venían hacia Judá para adorar a Dios, y todos los levitas y los sacerdotes, hijos de Aarón, venían a adorar a Dios a Judá, y se mudaron para Judá, porque dice la palabra de Dios que Jeroboam y sus hijos los botaban de Israel, no los querían. Y al ver esto, Jeroboam, como el pueblo de Israel iba moviéndose hacia Judá, se asustó. Digo, esta gente me van a traicionar, aquí me van a abandonar y van a devolverle el reino a David. Y él creó 2 becerros de oro, y le dijo al pueblo de Israel: he aquí tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto, a ellos sirvan. Y él creó sacerdotes porque simplemente los nombró, y llevó el pueblo de Israel a la idolatría. Todo por un orgullo, todo por una conclusión. Dios lo puso a él, fue Dios quien lo dio. Lo más probable, Dios no le iba a quitar el reino, simplemente a lo mejor, no sé, algo Dios habría hecho. Pero él llegó a la conclusión de que Dios me va a quitar las cosas, y lo que yo tengo es mucho, y a mí me gusta cómo se me ve esta toga de rey, esta corona me queda bonita. Y la arrogancia y la vanidad lo llevaron a llevar a un pueblo a idolatría, llevando a una conclusión humana, por un miedo quizás necio, no sé, ignorante. Estas cosas llevaron al pueblo de Israel a la idolatría, de servirle a dioses ajenos. Y la ira de Dios con Israel y con Judá la podemos ver durante hasta todo el restante de los libros. No salen de una. Pero Dios es misericordioso y grande y justo. Y vamos a continuar leyendo. No echasteis, el verso 9, vosotros a los sacerdotes de Jehová, a los hijos de Aarón y a los levitas,
y os habéis hecho sacerdotes a la manera de los pueblos de otras tierras, para que cualquiera venga a consagrarse con un becerro y 7 carneros, y así sea sacerdote de lo que no son dioses. Como dije nuevamente, Él creó estas cosas, no como, obviamente muy fuera de la ley de Dios. Ellos se desviaron de una manera enorme. Yo no quiero estar en los talones de Jeroboam, lo más probable está quemándose. Es la verdad, pues. Llevó a un pueblo a una idolatría. Es culpable no de su sangre, no de que él cometió idolatría, sino la sangre de toda una nación es sobre él por causa de su pecado. ¿No nos acuerda esto a Caín y Abel? Cuando Caín le decía, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Y Dios le dijo, la sangre clama desde la tierra. Nosotros somos responsables de lo que nos rodea, ¿no? Nosotros vamos al trabajo y tenemos gente impía que no conocen a Dios. Solamente saben el nombre de Jesús. Eso es lo único lo que saben de Dios. Y no le predicamos porque de esto yo me hago culpable. No le predicamos. Entonces cuando Dios venga a nosotros a rendir cuentas, ¿tú te acuerdas de fulano de tal? ¿Tú le predicaste? ¿Tú le hablaste de Cristo? ¿Tú le ofreciste el plan de salvación? Y cuando Dios te diga, no lo hiciste, esta persona está perdida ahora. Y tú tuviste la oportunidad. Yo no quiero hacerlo sentir de una manera mal, sino quiero crear la conciencia en ti y en mí de que nosotros somos responsables. La palabra de Dios dice que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, y esta es la parte que no nos sabemos, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. No dice, y lo he dicho antes, no dice que el evangelista tiene que ir a predicar, que el pastor tiene que ir a predicar, que el copastor tiene que ir a predicar. No, es usted y yo, nosotros, con la palabra de Dios. Y si no te sabes la palabra de Dios porque estás empezando, pues dar testimonio del cambio que Cristo Jesús hizo en tu vida. Y si lo único que tú te sabes es que Cristo es amor, pues con Cristo hay amor a que se convierta la alma. Tú eres el mejor ejemplo del cambio y de la misericordia de Dios, de lo que Dios puede hacer contigo. Es cuestión de hablar. Y yo sé que es difícil, porque a mí se me hace difícil. ¿Por qué? No sé, quizás miedo al rechazo. No lo sé. Pero tengan en mente algo. Todas las personas que te ven en el trabajo, ninguno de ellos tiene la llave a la entrada del cielo. Ninguno de ellos. Ninguno de ellos te salva. Solamente Cristo salva. Solamente Cristo puede decidir si tú entras o no al reino de los cielos. No es ninguno de ellos. Te rechazaron, hay que rechazan ellos. La vida aquí es corta, que son 70 años o 80 años, si Dios te bendice, comparado con una eternidad. La palabra de Dios dice que el árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego. No está hablando del impío. ¿Por qué Dios se va a preocupar de lo que no le pertenece a Él porque lo abandonaron? Está hablando de usted y yo. Si usted y yo no damos fruto, somos cortados y echados al fuego. No aguanto la calor de Florida, imagínate el infierno. Yo no sé, es fuerte. Aquí la humedad está fuerte, allá es el lloro, el crujir de dientes. Busquemos la manera de predicar. No estoy diciendo que rompan quizás las reglas del trabajo. Aunque yo voy a ser sincero, yo he estado consultando con Dios y me dice quédate en el trabajo, pero Señor, quédate hasta que el tiempo que se cumpla, pues yo te sacaré de ahí. Un trabajo que tú no puedes, casi no puedes mencionar a Dios. De todo hay que coger los piques. Y como la palabra dice que nosotros somos jueces de la tierra, ¿cómo puedo yo juzgar? Claro, hay que juzgar con amor. Como Cristo te juzgó a ti, usted tiene que juzgar
yo no te estoy diciendo que juzgues. Tú eres así, así te vas al infierno. Cierto es. No hay ninguna mentira en eso. Pero el propósito es atraer las almas y que Cristo haga el cambio, no tú. Entonces, nos preocupamos por estas cosas desde que ¿qué va a suceder? ¿Qué dirán? ¿Me botarán del trabajo? Consúltelo con Dios. A lo mejor ese trabajo no era de Dios, no es para ti. La única razón por la que estoy en mi trabajo es porque Dios me dijo que me aguantara. Si no me hubiese ido. Me encanta. Pero hay ciertas cosas que me llevan a espérate, Dios, esto está pasando aquí, esto va en contra de tu palabra. Tranquilo, ok. Conste que tú me lo dijiste. Ahí estoy un poquito vaqueado. Es cuestión de predicar y expresar el amor de Cristo y las cosas que Dios hizo con nosotros. Y si usted ya lleva tiempo en la iglesia y no te sabe un texto, ponte las pilas porque estás atrás. Tiene que empezar entonces a leer la palabra. Porque si usted no lee la palabra, usted no tiene fe. Y si usted no tiene fe, usted no le agrada a Dios. Porque la palabra dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Y también dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Eso ya tienes todas las de perder ahí. Continuamos, hermano, con el verso 10. Gloria a Dios. Mas en cuanto a nosotros, mas en cuanto a nosotros, Jehová es nuestro Dios y no le hemos dejado. Y los sacerdotes que ministran a Jehová son los hijos de Aarón y los levitas en la obra, los cuales queman a Jehová los holocaustos cada mañana y cada tarde, y los perfumes aromáticos, y ponen los panes sobre las mesas limpias, y el candelero de oro con sus candilejas, para que ardan cada tarde, porque nosotros guardamos la ordenanza de Jehová nuestro Dios, mas vosotros le habéis dejado. Aquí había acusa a Israel de haber abandonado a Dios. Miren, recuerden que yo leí al principio que Abías, su corazón le desagradaba a Dios, hizo lo malo delante de Dios, hizo los mismos pecados que Roboam, el cual hizo los mismos pecados que Salomón. Y esta persona impía, a la cual abandonó a Dios, Dios la está usando para anunciar juicio contra una casa rebelde. Esto tiene dos fines. El Espíritu Santo te usa. Esté bien. Entonces la gente ven y se dejan llevar por el oro. Todo el momento. Esta persona está hablando lengua, danzando en el Espíritu. Es tremendo siervo de Dios. Balaam era un profeta. La palabra de Dios dice de Saúl, después que el Espíritu Santo lo abandonó, que el espíritu de profecía fue sobre él y cayó hablando en profecía y se fue contado como Saúl entre los profetas, dice la palabra de Dios. Por lo tanto, hermano, decimos por ahí, amúalate bien el machete, ¿verdad? Porque no porque Dios te usa significa que tú eres salvo. Solamente significa que Dios es misericordioso y la gracia de Él fue sobre ti. Y ese Espíritu de Dios que es sobre ti y te bautizó es el mismo que va a testificar en contra de ti si no te pones las pilas. Porque no tienen excusa, porque te va a decir Dios, yo te di de mi Espíritu, yo te di de mi unción, ¿y qué tú hiciste con eso? Te van a gloriarte. Míreme, Dios me usa. Soy fulano de tal. Hermano, la palabra dice que debemos de dar por gracia, porque por gracia recibimos. Si tú me miras a mí que yo soy nada, tengo brazos igual que ustedes, yo no estoy predicando mi palabra. Esto no lo escribí yo, la gloria no es mía, la gloria es de Dios. Él fue el que hizo esto y su Espíritu es el que me guía. No soy yo, no es usted. Cuando usted se para aquí al frente, no es usted, es la gracia, la misericordia de Dios. La palabra de Dios dice que Él levantó al menesteroso del estiércol para
para sentarlos con príncipes. Eso es lo que dice el Salmo. Del estiércol nos levantó Jehová. En lo poco es que Él se glorifica, en lo imposible. Acuérdate de dónde Él te sacó. Acuérdate de quién era, no para que vuelvas a recordar tus pecados y ay Dios mío, no, sino para que veas la gloria de Dios en tu vida. Porque los predicadores que tú ves llenos de unción eran tentados, eran alcohólicos, eran drogadictos. La mayoría nunca terminaron la escuela, y de lo bien que se expresan, porque el Espíritu Santo de Dios es con ellos, no porque ellos tienen un poder propio, sino en Cristo Jesús. Por lo tanto, no te dejes llevar porque está brincando en el Espíritu el hermano o la hermana y está encendido. Gloria a Dios, aprovecha ese momento, agájalo bien fuerte y no lo sueltes, pero examina siempre tu vida, porque eso no te garantiza la salvación. Ahí es cuando, como está escrito en la palabra de Dios, ahí es cuando dice, Señor, Señor, miren bien lo que dice, en tu nombre no eché fuera demonios, no sané enfermos, en tu nombre no hice tantas cosas. ¿Acaso no prediqué yo en esta iglesia tan grande o en esta iglesia pequeña? ¿Acaso no se convirtieron tanto? ¿No lo hice yo en tu nombre? ¿No evangelicé aquí o allá o acullá? ¿Qué dice la palabra? Apártate de mí, obrero de iniquidad, porque yo no te conozco. El propósito de Dios se va a cumplir. Te endereces o no, y eso es un peligro. Te endereces o no, Dios no va a detener su propósito. Se va a cumplir. Tú tienes que velar por tu salvación. No puedes caer en el engaño de que Dios me usa y ya soy salvo. No, hermano. No. Usted tiene que examinar. La palabra de Dios dice que el profeta tiene que examinarse a sí mismo. Examínate a ver si es el Espíritu de Dios. Porque aunque el Espíritu de Dios te usa, hay veces que el diablo tira dardos. Y acuérdense que se disfraza de ángel de luz. Él te tira dardos y te hace pensar que es el Espíritu. Y usted viene y dice una profecía creyendo que es en Dios, cuando no es el Espíritu de Dios. Y ahí te dejaste usar por el enemigo. Tienes que estar atento y poner a prueba el Espíritu. La palabra lo dice. Y si el Espíritu va en contra de la palabra de Dios, el tal tiene el espíritu del anticristo, dice la palabra de Dios. Está escrito. Entonces, debemos examinarnos y cuidarnos. Como Abías estaba lleno en este momento, esta persona estaba siendo usada por Dios anunciando el juicio contra Israel. Y era una persona que el corazón de él no le agradaba a Dios. Si Dios usó una mula para hablar y nos creemos grandes, ¿no? Grande es Dios. Grande es Dios. No hay más nada. Gloria a Jesús. Capítulo 12. Amén. Verso 12. Y he aquí Dios está con nosotros por cabeza. Dios es nuestro principal. Y sus sacerdotes con las trompetas de júbilo, para que suenen contra vosotros, oh hijos de Israel. No peleéis contra Jehová, el Dios de vuestros padres, porque no sucederá bien. Dice bien claro, lo repito. Oh hijos de Israel, no peleéis contra Jehová, el Dios de vuestros padres, porque no os sucederá bien. Está difícil, porque los dos son un pueblo en verdad. Los dos son los hijos de Dios. Pero a quien Dios, aunque Dios ungió a Jeroboam, a quien Dios le dio la promesa, fue a la descendencia de David. Y aquí están dos hermanos peleando. El uno escogió a Dios, el uno se desvió por la idolatría. Y le dice, no te metas con Dios. ¿Qué significa esto, hermano? Que el que se mete contigo, se mete con Dios. No es contra ti, es contra Dios. El rechazado es Dios. El que se mete contigo, las paga. Nosotros somos, como decía alguien, no sé si fue aquí o lo leí, mira cuán hermosa creo que fue la pastora. Es el alma de uno, que los dos, el diablo y Dios, se pelean por él. ¿Ves? Entonces, Dios te va a proteger siempre y cuando
familia, unos familiares míos decidieron tomar la decisión y llevaron a mi madre. Y a mi madre eso la afectó mucho. Y mi madre me lo cuenta a mí. Mi madre me cuenta eso. A mí la pena seguía. Y yo estaba muy molesto por la decisión de estas personas, que esa decisión ni siquiera le tocaba a ellos. Y yo en mi furia iba a hablar a Dios para que tomara el control de una manera humana. El coraje que iba a hablar a Dios. Y yo caí en cuenta y dije, Dios mío, yo te presento a esta persona que le hizo esto y esto a tu sierva, la cual todavía te sirve. Y yo le dije, yo te odio no para venganza, porque si Dios toma la venganza, ¿qué cambio haría? Dios te va a hacer juicio. Te da 2 o 3 nalgas, por decirlo así, ¿verdad? Como hacemos los nenes chiquitos, te da 2 o 3 pau, y después va a seguir haciendo lo mismo. No está la Biblia llena de esos ejemplos, de todo el juicio que dicen y lo mismo. Entonces yo le dije a Dios, yo te ruego, no que hagas juicio, sino que cambies el corazón de esta persona. Entonces ahí yo renuncié en ese momento a mí, porque yo quería fuego del cielo. Bueno, hermano, hay que ser sincero, pero me bajé, porque eso no iba a ser un cambio. Esta es la manera en que ustedes tienen que presentar la situación de ustedes ante Dios. Sus enemigos, su naturaleza, ser impío. Entonces espera lo que un impío haría. Esa es su naturaleza. Por lo tanto, no ore, Dios mío, sácalo del camino. No, tráelo, que venga a tu casa y cambie su corazón. Porque para mí ojo es imposible, pero para ti no lo es. Hay gente en el trabajo que uno le clamaría, que somos humanos. Y cuando yo veo a estas personas, Dios mío, esta persona habla hasta por los codos. Hablando yo ahora, ¿verdad? Que no me estoy callando, estoy predicando. Pero esta persona habla hasta por los codos. Y tras que habla hasta por los codos, habla malo, hasta que es insoportable, tiene unas bromas pesadísimas. ¿Y sabe qué? ¿Cuál es la falla? Bueno, los otros días la de quizás si lo hubiese hecho desde un principio, hubiese cambiado un poco. Y ahora lo tengo en oración, para que Dios lo transforme. Porque mi rechazo en esto que es imposible, esa persona es en la que Dios se glorifica, en lo imposible. Porque yo miro con el ojo, pero Dios ve con el corazón. Dios ve el corazón de las personas. Continuamos, hermano. Estoy de pie. Estas son todas las palabras que el rey Abías habló en contra de Israel. Son palabras de juicio, son palabras muy fuertes y son palabras de motivación para el que está al bando de Judá, ¿verdad? Porque un rey hablando así, viendo que hay 800,000 en contra de ti, que te doblan las personas, que las posibilidades son muy grandes a favor de ellos, y tú ser bravo y hablar así frente a tu ejército, eso es demasiado. Me lo atoja a mí si un rey me habla así, si un general me habla así, mándame a mí solo. Quizá me metan una paliza, pero me motivo. Son palabras llenas de Dios contra el pueblo de Israel. Pero aún así, cuando tenemos a Dios de nuestro favor, el diablo no deja de maquinar contra nosotros. Y esto es lo que vamos a leer ahora. Miren de qué manera. Mientras Abías le hablaba y le leía el juicio a Israel, dice el verso 13, pero Jeroboam hizo girar una emboscada para venir a ellos por la espalda. Y estando así delante de ellos, la emboscada estaba a espaldas de Judá. Y como miró Judá, he aquí que tenía batalla delante y a las espaldas. Hermano, mientras más usted se acerca a Dios, más duro el diablo va a tratar de darte. Todo es, como nos dijo Dios a nosotros una vez, por niveles. Mientras más tú crezcas en un nivel espiritual, más fuertes son los demonios que el diablo te va a mandar en contra. Porque estos que antes te atormentaban, ya no te hacen ni
ejército en contra de él. Y si tu pie no está firme y cimentado en la roca que es Cristo, te va a tumbar. Porque estás en la arena, te puede tumbar. Esto es cuestión de crecer espiritualmente y firme. No podemos ser de emociones. Las emociones son la carne. Y la palabra de Dios dice que Dios aborrece la carne. La vomita. No nos podemos dejar llevar por emociones o por opiniones. Es una la palabra de Dios. Es simple. Es sencilla. ¿Por qué añadirle o quitarle? ¿Por qué meter opiniones? No, pero yo opino esto otro. No. Entonces ahí está entrando en lo que es la apostasía. La definición de apostasía es la doctrina falsa. Es la enseñanza falsa. Sábeme Dios cuánta apostasía hay en mí. A lo mejor yo creo en algo porque así se me enseñó. Es mi trabajo orar, Dios, ¿es esto cierto? ¿Es verdad esto? Muéstramelo con tu Espíritu Santo. Y ahí, en vez de estar dirigiéndome por la boca de uno, me estoy dirigiendo por la boca de Dios, la cual es verdad. Por lo tanto, no, si el Espíritu Santo me lo revela, no es mentira. Y al Espíritu Santo que me lo revela, también lo tengo que poner a prueba para saber si es el Espíritu de Dios o no, como está escrito. Tiene que ir de acuerdo a la palabra. De lo contrario, es el Espíritu del Anticristo, vuelvo y repito. Y mientras Abías estaba hablando estas palabras fuertes contra Israel, lo rodearon. No es lo mismo tener los 800 ahí al frente, que ahora están todos regados alrededor de ti. Las ventajas son ahora mucho menos, ¿sabes? Las posibilidades disminuyeron aún más en contra de ti. Entonces, ellos no desmayaron. Ellos siguieron adelante, que lo vamos a leer ahora. Vuelvo y repito, mientras más te acercas a Dios, más duro te van a dar. Simplemente arreguíndate de Dios y no lo sueltes. No lo sueltes nunca. Mientras tú estés del lado de Dios, estás del lado ganador. El boxeador más fuerte es el que gana. El coge cantazo y se hincha. Cuando tú te pones una armadura, hablando de la armadura de Dios, tú tienes la armadura de Dios puesta. Yo me la pongo todos los días. Si la Biblia se refiere a que se la ponga literalmente, yo me la pongo todos los días, por si acaso. Entonces, nosotros que estamos en la milicia, si tú te pones el IOTV, el chaleco a prueba bala, el chaleco a prueba bala, y yo te meto un puño, si yo te meto un puño duro en el pecho, no te voy a romper una rodilla ni nada, pero lo vas a sentir. Vas a sentir el cantazo. Quizás te incomoda. Si te doy con toda mía, a lo mejor puede que te duela un poco. Más me va a doler a mí, pero lo vas a sentir. De esta misma manera, cuando estamos aferrados a Dios, estamos con la cobertura de Dios, pero los cantazos los vas a sentir. No te van a afectar, no te van a hacer daño, pero se sienten y son fuertes. Si yo me pongo el casco y me hacen así, no me duele, pero molesta y se siente. Y lo mismo con cada protección de una armadura militar. Lo mismo va a suceder con la armadura de Dios. Tú tienes fe, pero el diablo te va a meter una que si no estás firme y parado en la roca, te puedes caer. Así rodeó Jeroboam a Israel. ¿Por qué? Porque son muchos y querían intimidarlo, pero no cuentan con que el pueblo de Judá está firme delante de Dios. Y Jeroboam ignoró a Dios y olvidó todo el poder que Dios tiene y subestimó el poder de Dios. Continuamos, hermano. Dice: por lo que clamaron a Jehová, estoy en la segunda mitad del 14. Por lo que clamaron a Jehová y los sacerdotes tocaron las trompetas. Entonces los de Judá alzaron grita, y así que ellos alzaron grita, Dios los desbarató a Jeroboam
y a todo Israel delante de Abías y de Judá. Y huyeron los hijos de Israel delante de Judá, y Dios los entregó en sus manos. Y Abías y su gente hacían en ellos gran mortandad, y cayeron heridos de Israel 500,000 hombres escogidos. Y así fueron humillados los hijos de Israel en aquel tiempo. Mas los hijos de Judá se fortificaron, porque se apoyaban en Jehová, el Dios de sus padres. Era, como decimos en Puerto Rico, un buchipluma. Lo mismo que Goliat, otro buchipluma. Apariencia, espejismo, como decimos la otra vez. Son apariencias, son números. El diablo te ataca por la vista y te deja ver las cosas que te intimidan para tumbar tu fe, para tumbar tu creencia en Dios. Cuando las cosas aparentaban estar a favor de los enemigos, Judá no desmayó. Ellos no cogieron miedo. La palabra acabo de leer que dice que clamaron a Dios y gritaron, alzaron grito de victoria. Ellos celebraron su victoria antes de empezar la batalla. Así tenemos que hacer nosotros. Declarar con fe cuando vemos un mal al frente, antes de combatir, gracias a Dios porque ya tú me diste la victoria. Y grita con júbilo y decláralo con fe. No importa cuál sea el ejército que se levante contra ti, sea físico, sea espiritual, no importa. Mayor es el que está en ti, el que está en el mundo, dice la palabra de Dios. Por lo tanto, no desmayes. Hay miles de cosas que el diablo te va a atacar. Te puede atacar con tu propia familia, te puede atacar con tus hijos, te puede atacar con tu salud. Pero la palabra de Dios dice que el padre de mentira te va a atacar con las cosas que tú puedes ver. Pero gracias a Dios nosotros creemos en Cristo Jesús y no nos dejamos llevar por lo que vemos, sino por lo que no podemos ver. Porque la fe es la convicción de lo que no se ve. Está puesta en Cristo y tú me atacas con lo que yo veo, pero yo te ataco con lo que no veo, que está dentro de mí, que es Cristo Jesús. Por lo tanto, si tú tienes una situación, si tú tienes un problema y Dios te dice yo estoy contigo y todo va en contra de lo que Dios dice, todo está erróneo. Dios tiene la razón. Si Dios te dice ya yo te sané y te llegan unos resultados que dicen tú tienes positivo esto y esto y esto otro, ese médico no sabe lo que está hablando, porque Dios dijo que me sanó. Los resultados de la enfermedad, de las finanzas, de lo que sea, van a aparentar estar en contra de ti, porque el diablo quiere tumbar tu fe, y si logra tumbar tu fe, perdiste a Dios, porque vuelvo y repito, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿qué hacemos? Nos dejamos llevar por lo que está enfrente. Al sabio más grande del mundo y hacerle caso a un niño. No, pero el nene me dijo que era esto. Es lo mismo. Dios lo sabe todo. Dios obra completamente diferente a lo que el mundo obra. En todo Dios obra. Todos los consejos que te dan los sabios del mundo, o la gran mayoría, todos van en contra de lo que Dios te aconseja. Siempre lea la Biblia. Un ejemplo. Todos los expertos en finanzas te dicen que tú tienes que ahorrar un 10% de tu cheque. Todo el momento, para cualquier emergencia, tú tengas esa finanza. Y Dios te dice, ese 10% dámelo a mí. Parece que Dios no sabe lo que está diciendo. A lo mejor no cogió clase de finanzas. O a lo mejor nosotros somos unos incrédulos que no podemos creer en Dios. Y no me quiero dejar llevar por los diezmos nada más, para que no se diga, no, es en todo, tú te dejas llevar por las estadísticas y por lo que ves, y Dios dice que es la convicción de lo que no se ve. Entonces, ¿por qué hacemos caso? Porque estamos tan acostumbrados al mundo, a la carne, y no podemos despegarnos muchas veces. Así que cada vez que usted ore, diga, yo crucifico en la cruz de Cristo mi carne y renuncio a lo que soy para que sea Cristo en mí. Todo lo que Dios te diga es veraz.
pero no te lo va a mostrar con resultados, porque a ti te toca poner de tu parte, a ti te toca creer, a ti te toca declarar y pelear. A ti es que te toca. Cuando el médico o lo que sea te diga algo contrario a lo que Dios diga, tú le vas a decir, yo te agradezco, porque en esto Dios se va a glorificar, porque tú dices esto y Dios te va a hacer quedar en vergüenza. Dígaselo, para que la próxima vez que venga y tenga los resultados limpios, diga, te lo dije. Y esa persona va a creer, pero nos aguantamos por la vergüenza de ser a veces fuerte. Mira, Jehová es Jehová de los ejércitos. Él no es un diosito, papito, haz esto así, no. Él es un Dios fuerte. Él es de los ejércitos, misericordioso, es clemente, es piadoso, pero da unos cantazos. Y la manera de obrar de Él es completamente diferente a la de nosotras. Su lógica es demasiado de alta que no podemos comprender. Por lo tanto, déjate llevar por la palabra de Dios. Declara las cosas con tu boca. No recibas el mal. Cuando te digan algo, tú tienes esto, dilo, yo quebranto esa maldición en el nombre de Cristo Jesús. Dígalo ahí mismo, aunque digan que estamos locos. Locos están ellos que no tienen a Cristo. Nosotros estamos los cuerdos. ¿Ah? Decláralo con tu boca. Vence. Israel no se desmayó, Israel no se rindió, al contrario, Israel gritó y dio grito de júbilo y Jehová los escuchó y derrotó a sus enemigos. Esa es la manera que Dios va a hablar contigo, derrotando a tus enemigos cuando tú creas con fe. Crean en Dios cuando Dios les hable, hermano. La palabra de Dios dice que Él cargó nuestras enfermedades en la cruz. Entonces cualquier catarro que a mí me da es una mentira del diablo. Y la iglesia se ha desviado, porque lo he visto, y no estoy hablando de esta. Se ha desviado a que no, que los cristianos ahora a todo antes le llamaban que si eso es un demonio, que si esto es cierto, no todo es un demonio. Hay momentos, vemos el caso de la persona que está enferma y le preguntaron a Jesús, ¿y este qué pecado hizo? Y él le dijo, no, este no hizo nada, era para la gloria de Dios. Cierto es, hay pequeños casos así. Cierto es. Pero si la palabra de Dios dice que yo estoy sano y yo me siento enfermo, llámalo virus, llámalo demonio como quiera, pero es algo que está desobedeciendo la palabra de Dios. Por lo tanto, no teman a nada, no teman a ninguna enfermedad, siempre y cuando anden con Cristo. No se vayan ahora por ahí a hacer poca vergüenza porque yo voy a la iglesia, vamos a tocar todo lo que yo encuentre por ahí. No, mira, Dios te va a decir, y perdóneme, te va a decir, ¿quién te mandó a meterte a uno? Porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y lo tienes que cuidar. Es nuestro deber. Y Dios hace juicio a todo aquel que destruya el templo del Espíritu Santo. No es esto. Esto antes era una cancha. Eres tú. Tú eres el templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, declara las cosas con certeza, con fe. Y Dios te va a dar la victoria. Leemos en Isaías 43, 1 al 3. Ya estamos acabando, hermano. Y dice con la bendición del Padre y del Espíritu Santo. Y ahora así dice Jehová, criador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Yo te puse nombre, mío eres tú. Cuando pasares por las aguas, yo estaré contigo, y por los ríos no te anegarán. Cuando pasares por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo soy Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, tu Salvador. Soy tu Salvador. Más claro no canta un gallo, hermano. ¿Vieron? Pero es que ese demonio de pero es que esto, Dios. Pero es, cuando tú dices pero es que, tú estás justificando el ataque del diablo sobre tu vida. Tú lo estás justificando y tú lo estás aceptando. Y hasta que tú no aprendas tu lección, Dios no te lo va a quitar. Porque tú tienes que aprender. Porque la palabra de Dios dice que Dios al que ama castiga.
nota cualquiera que recibe por hijo. Por lo tanto, tú tienes que aprender. Si a la buena no aprendiste, ¿cuál es la buena? Esto, leyendo la palabra y creyéndola. Si a la buena no aprendiste, pues te toca aprender a la mala. No hay más nada. Noten que dice, cuando pases por el fuego, no te vas a quemar, ni la llama arderá en ti. Y dice, y si por los ríos no te anegarán, pero tienes que pasar por el fuego. En ningún momento dice que te va a librar del fuego. En ningún momento te dice que te va a librar de las aguas. Las aguas te van a llegar hasta aquí o hasta tus narices. Y vas a parecer que te estás ahogando. Es parte de. No aprendimos en Éxodo que cuando Israel más apretado estaba y estaba ahí entre el mar y un ejército que no tenía escapatoria, hasta que Dios no aprieta, no ves la gloria de Dios. No es hasta que estás en lo más bajo que no tienes escapatoria. ¿Por qué Dios trabaja así? Para que renuncies a ti. Porque si tienes un poco de fuerza, nuestra naturaleza arrogante humana va a decir, con mi fuerza yo lo hice. Pues no, Dios te destruye las fuerzas por completo para que sepas que Él es el que obra en ti, que no es con tu fuerza, es con el poder de Dios. Sometámonos a Dios, seamos obedientes en todo, hermano. Declara las cosas con fe, declara las cosas como si ya hubieran pasado, porque hace 2000 años Él peleó la guerra por ti y la ganó y resucitó, y por medio de Él somos llamados hijos del Dios Altísimo. No te desenfoques, no te desenfoques nunca, por más duro que grite el diablo, no te desenfoques. Vamos a leer el Salmo 83 para ir cerrando. Perdóneme, el Salmo 93, que va a la par con lo que acabo de leer de Isaías. Este, si no es mi salmo favorito, es uno de mis favoritos. Y dice así: Jehová reina, vistióse de magnificencia, vistióse Jehová, ciñóse de fortaleza. Afirmó también el mundo que no se moverá. Firme es tu trono desde entonces, tú eres eternalmente. Y aquí mi parte favorita. Alzaron los ríos, oh Jehová, alzaron los ríos su sonido, alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas de la mar. Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. ¿Qué dice? Que alzaron los ríos su sonido y sus ondas. Ruido nada más. Eso es lo que hicieron. Eso es lo que está diciendo. Ruido. Mucho platillo y bombo. Para nada. El que está contigo es más poderoso que tú. El que está contigo lo cree. Imagínate cuán poderoso es Dios. Que el diablo es criatura de Él. Y lo traicionó. Y el enemigo grande de Jehová, el cual es el diablo, tiene que pedirle permiso para hacer algo. Y lo vemos en Job. ¿De dónde viene? De rodear la tierra. ¿No has considerado a mi siervo Job? Ah, pero tú lo tienes así porque él está en las pilas, mira qué bien lo tiene. Con el último iPhone y con tablet y todas esas cosas. ¿Ah? Y no falta que Dios dijo, quítale esto. Hasta que Dios no lo autorizó, Él no pudo hacer nada. Hasta que tú no le abres las puertas al diablo, Él no puede hacer nada. Si hay tanto ataque del diablo, a veces son ataques, pero si no, busca, dile, Dios, revélame cuál es la puerta que yo tengo abierta. Busca la raíz, no desde que viniste a Cristo, busca desde tu niñez. Busca desde tu niñez, examina tu familia. Yo no sé si ustedes creen, pero los demonios de herencia existen. Existen. Y hay algo que Dios me enseñó recientemente. Yo creía que los demonios de herencia te perseguían porque naciste ya y todo lo que tu madre y tu padre hicieron lo cargaste y tú tienes que renunciar a esas cosas. Pero no es así. Dios nos dijo, no, tu madre está viva todavía. Los pecados que ella hizo abren puertas nuevas a la herencia. Y entonces esos demonios vienen a atacarte a ti, a clamar porque entraron por medio de tu madre. Mira cuán grande la conexión familiar.
Imagínate si haces yugo desigual, cuán más grandes demonios vas a tener que pelear por lo que arrastra. No es que la persona no está entitled a la salvación. Claro que sí, y Dios lo va a obrar con ellos y vienen a Cristo. Pero te metiste con algo que no tenías que meterte. Y ahora va a ser más difícil. Y si es así, estando con Cristo, es difícil. ¿Y para qué tú te vas a meter más carga? Sean obedientes a la palabra de Dios. No tengan miedo, tengan respeto. Porque el diablo es una entidad y es espíritu. Y tiene cierta superioridad. No que tiene autoridad sobre nosotros. El ángel Miguel tuvo respeto. Por respeto no hizo nada. Dijo que el Señor te reprenda. Por lo tanto, tengan cuidado. No se vayan ahora a abrir la boca de la manera que no es. Todo es en Cristo. Todo es en Cristo. No tengan miedo, porque fiel es el que te llamó. La palabra de Dios dice: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. ¿Y quién no va a llegar a ti? Ese que tumbó a 1000 y 10,000 a tu diestra no puede llegar a ti. Esos que cayeron son los que la palabra dice que la semilla cayó en piedra o en el camino y vinieron las aves, se lo comieron, o no tuvieron raíz, se secaron. Por eso ponte en tierra buena, tierra abonada por Cristo, y que tu agua venga de la peña que es Cristo, agua de vida. No flaquees, no le hagas caso al diablo. El diablo no te va a decir: Dios te dijo esto, pues está bien. No, Él va a buscar la manera de hacerte no creer lo que Dios dijo. Busca de Dios, cree en Él. El salmista dijo: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo en esto confío. Confía en Dios, hermano, y declara tu victoria antes de que comience tu batalla. Resiste al diablo y de nosotros huirá. Hasta aquí mi parte. Espero que estas palabras hayan llegado a su corazón y su mente, y que las pongan en práctica y las declaren sin vergüenza alguna. Si te abochorna, te chupa la bruja, como decía por ahí. Si te abochorna, no sé si se dieron cuenta, yo soy boricua, todos esos refranes vienen, pero te chupa la bruja. El camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Dios los bendiga.